Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Invoquemos nuevamente el nombre de Cristo. Padre nuestro, una vez más estamos delante de tu presencia, hemos leído tu palabra y vamos a exponerla. Pero reconocemos, Señor, nuestra flaqueza, la flaqueza del que expone y la flaqueza del que escucha. Nuevamente te rogamos, oh Dios, que hables a tu pueblo por medio de tu Espíritu, a quien tú has enviado para glorificar a tu Hijo. Espíritu de Dios, te rogamos que glorifiques a Cristo hoy, mostrando su gloria por medio de este pasaje y de esta exposición. Padre, te ruego que suplas la necesidad del que escucha, dándole oídos para que oiga, dándoles corazones dispuestos para atender con humildad tu voz, y danos a todos la obediencia que solo por el poder tuyo podemos desarrollar para manifestar a Cristo más y más en nuestras vidas. Padre, te ruego que salves a muchos y que santifiques a todos los que ya te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el sermón pasado iniciamos el estudio de esta ilustración de Cristo, la cual él da con el fin de reforzar la doctrina de la unión del cristiano con él en esta comparación donde él dice que él es la vid y los cristianos son las ramas. La unión entre Cristo y los creyentes y entre los cristianos y Cristo, por la ilustración que nos da él, nos muestra que es vital, que es una unión orgánica, que las ramas dependen plena y totalmente del tronco que es él. Y ya hemos visto que esto constituye el secreto de la vida cristiana, el secreto de toda vida, de toda fuerza, de todo vigor, de toda productividad, de toda santificación, de toda belleza, se debe a que las ramas están unidas al tronco. Sin el tronco, las ramas carecen de vida propia. La savia que fluye del tronco brota hacia las ramas, dándoles, proporcionándoles energía, haciendo que tenga brotes, que tenga flores, que tenga racimos, que si la rama se arranca del tronco, pronto se marchita y se seca. Ya hemos visto en el versículo 2 que los creyentes no tenemos ningún poder propio, ninguna vida que proceda de nosotros, ninguna fertilidad que proceda de nuestro ser, sino que todo en nosotros depende de esa unión vital con Cristo. Es decir, nosotros los cristianos somos lo que somos y hacemos lo que hacemos debido a que constantemente obtenemos de Cristo, quien es el tronco, un suministro constante de gracia, de ayuda, de capacidad, de vida, poder y fertilidad espiritual. Que si somos arrancados del tronco,
pronto marchitaremos, pronto nos secaremos, pronto moriremos. Y hemos dicho ya que esta es la doctrina de la unión mística con Cristo, que el Espíritu Santo, por medio de la fe, nos une a Cristo de manera tal que por donde antes no corría ninguna vida, ahora, por medio del Espíritu Santo, uniéndonos a Cristo, fluye la vitalidad poderosa de Él. Que donde antes solo había muerte, ahora corre el poder vivificador de Cristo. Que donde antes solo había sequedad, ahora fluye la savia generosa de Cristo, regenerando nuestras vidas. Que donde antes no había frutos ni verdor, ahora brotan verdes y lustrosas hojas, hermosas flores y gigantes racimos de frutos agradables al Padre. Pero ya hemos visto que esta doctrina de la unión con Cristo, la Biblia nos la presenta desde dos perspectivas. Una es desde la soberana gracia de Dios, quien nos une a Cristo, pero a la misma vez y de una forma especial, Juan capítulo 15 enfoca la unión con Cristo desde la responsabilidad humana. Esa es la razón por la cual, si usted mira los primeros 7 versículos, usted va a encontrar que Cristo menciona 7 veces la palabra permanecer, poniéndola sobre los hombros de los cristianos. Es decir, es tu responsabilidad permanecer o mantenerte en mí. Hoy vamos a continuar viendo nuestro sermón, permaneced en mí, la doctrina de la unión con Cristo desde la responsabilidad humana. Permaneced en mí, la doctrina de la unión con Cristo desde la responsabilidad humana, obviamente por medio de esta ilustración de la vid y los pámpanos. Y hoy nos vamos a enfocar en los versos 3 al 7. Y nos vamos a centrar en revisar estos aspectos fundamentales. Versículo 3, el fundamento del mandato de permanecer en la vid. Versículo 3, el fundamento del mandato de permanecer en la vid. Versículo 4, el mandato de permanecer en la vid. Versículo 5, la productividad de permanecer en la vid. Versículo 6, el castigo de no permanecer en la vid. Y versículo 7, la bendición de permanecer en la vid. Vamos a ver el fundamento, el mandato, la productividad, el castigo y la bendición. Y todo esto relacionado con el permanecer en la vid. Empecemos con nuestro primer aspecto, el fundamento del mandato de permanecer en la vid. Versículo 3, dice Cristo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, ustedes, al creer sinceramente en mí, dice Cristo, al creer sinceramente en mis palabras, ustedes han sido justificados por mi gracia. Y ahora ustedes están en el proceso de purificación o santificación. Recuerden, el Padre se encarga de irnos podando. Eso es purificación. Y este proceso que el Padre está haciendo en ustedes continuará hasta el fin. Y esta es la base de la unión entre ustedes y yo. Este es el fundamento de toda productividad espiritual, que ustedes ya han sido justificados o limpiados por mi espíritu.
que Él ha aplicado la sangre de Cristo sobre ustedes, y como ya hemos visto, la limpieza que nos da la sangre de Cristo es una limpieza legal. Ustedes ya han sido limpiados legalmente delante del Padre y ahora deben continuar oyendo y obedeciendo las palabras de Cristo, y entonces y solo entonces serán fructíferos. Versículo 4, el mandato de permanecer en la vid. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús dice: permaneced en mí. ¿Será posible que una persona por su propio esfuerzo pueda permanecer en Jesús? La respuesta es un contundente no. No se trata de que el hombre pueda unirse por un deseo que él tenga, por su propia voluntad o esfuerzo, que él pueda unirse o permanecer en Cristo, porque recordemos, y ya lo hemos visto en el Evangelio de Juan, en la salvación Dios siempre toma la primera iniciativa. Siempre se requiere que Dios actúe primero. Dios elige, Dios llama, Dios convierte, Dios regenera, Dios justifica. La obra inicial siempre es de parte de nuestro Dios. Él envía al Espíritu Santo para que invada al corazón del pecador y lo una a Cristo. Luego que este pecador ha sido unido a Cristo, cuando es unido a Cristo por el Espíritu Santo, ha llegado a ser en principio santo y ha recibido el poder de la gracia para permanecer en Cristo. Y mientras él más se aferre y permanezca en Cristo, más experimentará la presencia amorosa de Cristo. Esa es la promesa que Él está dando aquí. Esto solamente se lo dice Él a los que ya han sido unidos a Él. Él les dice: permaneced en mí. Esta no es una condición que la persona deba cumplir por su propia fuerza antes de que Cristo, por medio del Espíritu Santo, lo una sobrenaturalmente a Él. La gracia de Dios de principio al fin obrando en el cristiano, pero como ya les dije en la introducción, no obstante, este mandato es una responsabilidad que Cristo pone sobre los hombres, sobre los hombros del cristiano, como diciéndonos: sin esfuerzo no hay salvación. Pero el poder de esforzarse depende únicamente de nuestro Dios. No obstante, Cristo dice a los que ya han puesto su fe en Él: permaneced en mí. Y esa es una advertencia seria en contra de la apostasía enfocada en la responsabilidad humana. Tú que ya has sido salvado, es lo que dice Él, tienes la responsabilidad de permanecer unido a mí. Si bien es cierto que el cristiano ha sido salvado por gracia y permanecerá salvado por gracia y está seguro en las manos de Cristo, a Dios le ha placido usar las advertencias de Juan capítulo 15 para que cada uno asuma su responsabilidad de permanecer en Él. Igual que en la carta a los Hebreos, el Espíritu Santo anima a los cristianos a que asuman su responsabilidad.
luego de ser salvados por Cristo y luego de ser capacitados por la gracia de nuestro Dios para que anden en obediencia a los mandatos de Cristo, y de esta manera son asegurados más y más en Él. La seguridad de la salvación nuestra, la perseverancia final del cristiano, depende de que estamos sostenidos por las manos de Cristo. Pero una muestra de que estamos en Él, una muestra de que estamos sostenidos por las manos de Cristo, es que nosotros nos aferramos a Él. Y eso es lo que Él quiere decir aquí. Que no nos soltamos nunca de Cristo. Que vivimos una vida de comunión íntima con Cristo. Que nos acercamos más a Cristo, que depositamos en Cristo todas nuestras cargas, que nos arraigamos cada vez más y más en Cristo, que no queremos vivir un segundo de nuestras vidas en esta tierra sin depender plenamente de Él y de su gracia. Es decir, aunque la Biblia nos muestra que la salvación es por gracia y solo por gracia, y que el que ha sido salvado por Cristo permanece salvo siempre, sin embargo, Dios no mantiene en el camino de la salvación al hombre sin esfuerzo, diligencia y vigilancia. Y la Biblia está llena de muchos pasajes que se enfocan en presentar esta responsabilidad humana. No obstante, cuando usted llegue al cielo, usted va a reconocer, y cuando mire hacia atrás, todo esfuerzo, todo permanecer en Cristo, todo aferrarse y unirse a Cristo, toda responsabilidad que usted asumió, cuando llegue al cielo y mire hacia atrás su vida, usted lo único que podrá decir es que la gloria sea para Dios, porque Él fue quien lo hizo todo en nuestras vidas. Yo creo que se puede ilustrar esto que Jesús nos está diciendo aquí, o sea, poner la responsabilidad de permanecer en Él sobre el cristiano, sobre el que ya ha sido salvo, como una forma que Dios está usando para arraigarnos más en esa salvación, se puede ver en Hechos 27. Lucas nos narra un episodio muy particular. El apóstol Pablo iba en una embarcación. Y se levantó un huracán destructor llamado Euroclidón en el verso 14. Estando en medio de ese huracán devastador, Dios el Espíritu Santo le dice a Pablo que no morirá ni uno solo, que Dios guardará la vida de todos los que están en el barco y que solamente se perderá la nave completamente. Verso 22. No obstante, luego Pablo él ve que los marineros están haciendo unas cosas en oculto. Los marineros quieren escapar de la nave, quieren irse. Y el apóstol Pablo, cuando se percata, le habla al centurión de Roma que iba custodiando, y en el verso 31, Pablo les dice: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Pregunto, ¿es esto una contradicción? ¿Será que Pablo empezó a dudar de la promesa que le había hecho Dios cuando dijo: ninguna persona que vaya en el barco sufrirá pérdida de su vida? No.
Pero Pablo entiende que la promesa de Dios, que la promesa del Padre incluía que el medio que Dios iba a usar para que ninguna vida del barco pereciera era la permanencia y ayuda de los marineros. Así que el centurión escucha la recomendación que él da, los marineros permanecen en el barco y no hubo pérdida alguna. La advertencia que nos está dando Jesús en Juan 15 sobre el permanecer en él como si yo lo pudiera hacer, es una advertencia real. Si alguien no permanece unido a Cristo por medio de la fe, y cual Judas decide traicionarlo por unas monedas de plata, del Dios codicia, del Dios avaricia, del Dios materialismo, y cual Demas decide irse en pos de las tentaciones de la carne y los atractivos del mundo, entregándose a la incredulidad, Jesús ya dijo, el tal será cortado. Y esta es una advertencia real. Dice Cristo: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así como no se puede entrar al reino de Dios sin el nuevo nacimiento, Cristo dice, tampoco se pueden producir frutos espirituales para la gloria de Dios si no se permanece dependiendo totalmente de la vid. Estas son reglas que no admiten excepción alguna. Así como una rama, cuando no está unida al tronco, no produce frutos, el que no permanece unido a Cristo, dependiendo de él siempre, será infructífero. Lo que Cristo nos está diciendo es imposible vivir una vida cristiana y seguir la senda del cristianismo, al menos que nos mantengamos dependiendo de él, en comunión con él, meditando en su palabra, hablando con él, conociéndolo a él, esperando en él, deleitándonos en él, obedeciéndolo a él, profundizando en la obra de él. Versículo 5. La productividad de permanecer en la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por fin, Jesús en esta ilustración nos dice quiénes son las ramas. Nosotros implícitamente llegamos a la conclusión en el verso 1, 2, 3 y 4 que las ramas somos nosotros, pero ya aquí él es claro y él dice: ustedes, mis discípulos, son los pámpanos, son las ramas. Y él dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Jesús pone de relieve la vitalidad que el cristiano encuentra en él. Y es una vitalidad tal que Jesús está hablando no simplemente de frutos, sino de muchos frutos. La unión del cristiano con Cristo, dependiendo constantemente de él, se deja ver no solamente en que produce algunos frutos, sino muchos frutos. Y este es el secreto de la vida cristiana exitosa. Cristianos con pocos o nulos frutos, necesariamente poca comunión con Cristo. Es decir,
Para ser un cristiano santo y útil, debemos cultivar crecientemente el hábito de la dependencia de Cristo, de la comunión personal con Cristo, de la comunión familiar con Cristo, de la comunión congregacional con Cristo. 3 aspectos esenciales que van a impedir que estemos sin fruto. Cuando usted mira la historia cristiana, encuentra que los santos más grandes de la iglesia son los que han vivido en más cerca de Cristo, dependiendo de Él. Dice Cristo: porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, el que no está dependiendo constantemente de Él y de su gracia, el que no está en esta relación vital con Cristo, nada puede hacer, es decir, nada que tenga valor espiritual, nada que sirva para el avance del reino, nada que glorifique a Dios. Hendriksen dice, hablando sobre esto: esto es válido no solo para el borracho, el ladrón, el asesino, la persona inmoral, sino también para el poeta, el científico y el filósofo que no ha abrazado a Cristo con una fe viva. Y él dice: ellos nada pueden hacer que sea aceptable delante de Dios. ¿Por qué es entonces que algunos, incluso entre los que les gusta pasar por cristiano y que buscan un puesto de liderazgo en la iglesia, se dedican a rendir los honores más altos a tales extraños, como si uno pudiera prescindir más bien de Pablo que de Platón? Hasta aquí la cita. Jesús dijo: nada podéis hacer. Y Jesús nuevamente resalta la doctrina de la total incapacidad humana para hacer el bien según Dios. Es decir, sin Cristo, sin estar unidos a Él efectivamente por el poder sobrenatural del Espíritu Santo, es imposible que alguien pueda hacer obras que proceden de la fe conforme a la ley de Dios y hechas para la gloria de Dios. No obstante, siendo que nuestro pecado es tan grande, quiero hacer una aclaración. Puede que alguien diga: oh sí, hermano, es que en mí se pueden ver pocos frutos porque Jesús dijo: nada podéis hacer. Y es que yo no puedo hacer nada. Pero esto no fue lo que Cristo quiso decirnos. Esta no es la lección que Cristo nos quiso dar. No, aquel que dijo: porque separados de mí nada podéis hacer, es el mismo que dijo a los hombres que desean salvarse: esforzaos a entrar. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Arrepentíos y creed. Lo que Él está poniendo sobre los cristianos es la responsabilidad de permanecer unidos a Él, dependiendo siempre de Él. Cuarto, versículo 6. El castigo de no permanecer en la vid. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí Jesús afila la daga de la exhortación que le está dando a quienes. No se la está dando a incrédulos, se la está dando a sus discípulos, y Jesús les advierte de la realidad del pecado de la apostasía, usando 5 elementos de castigo para aquel que voluntariamente rechaza la luz del evangelio, que externamente ha sido unido a Cristo,
que externamente forma parte del pacto, que externamente se ha identificado con el pueblo del pacto, que ha sido bautizado, que ha sido recibido como miembro de la iglesia visible, que recibe los sacramentos de la iglesia visible, que anda con la iglesia visible, y a pesar y de todo esto, él rechaza la luz del evangelio. Y esta es una advertencia perentoria de Cristo para aquellos que, profesando ser cristianos, no dan fruto para la gloria de Dios, que son estériles. Y recuerde que ya hemos visto que dentro de los frutos están los frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los 5 elementos de castigo que Cristo presenta delante de todos los que hacen una profesión de fe en Él? 1, Él dice que aquel que no da fruto, que aquel que no está dependiendo de Él, que aquel que no ha sido unido efectivamente a Él por el Espíritu, será echado fuera como pámpano. Es decir, ya está condenado, porque realmente no cree. Su fe es externa. Estará en las tinieblas de afuera, donde solo hay dolor, tormento y crujir de dientes. 2, dice Cristo que se seca. Es decir, aunque el apóstata puede vivir muchos años en este mundo, nunca tendrá paz. Jamás tendrá el gozo supremo, será un muerto andante. Será, como dice Judas 12, como un árbol otoñal, sin fruto, 2 veces muerto, desarraigado. 3, dice Cristo, los recogen. Y esto nos recuerda lo que Él dijo en Mateo 13, versículo 30. Dejad crecer juntamente al trigo y la cizaña, al verdadero cristiano y al falso, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. 4, dice Cristo, los echan en el fuego. Es decir, serán arrojados para siempre en el infierno de tormento y separación de Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 13, versos 41 y 42: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y 5, dice Cristo, y arden. Y arden, es decir, viven ardiendo siempre. Eternamente estarán ardiendo sin consumirse. No habrá extinción. Eso es por lo cual Jesús dijo que el fuego del infierno no se apaga nunca. No se apaga nunca porque el tormento no cesa nunca. Porque las personas que sufren el tormento jamás dejan de existir. Como dijo Juan en Apocalipsis 20:10: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Jesús, por medio de estos 5 castigos y advertencias, realza la responsabilidad de todo aquel que entra en contacto con su evangelio. Que si rechaza la luz, rechaza los mandatos de Cristo, se aparta de la comunión de los santos como hizo Judas, entonces la oscuridad espiritual lo invadirá por completo.
terminará junto con la masa del resto de pecadores del mundo, sufriendo los terrores eternos de la ira eterna de Dios. Versículo 7. La bendición de permanecer en la vid. Dice Cristo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Recuerden, ¿cuál fue la marca constante del pueblo de Israel respecto a las palabras de Jesús? Bueno, siempre fue de incredulidad. Solo unos pocos creyeron en lo que decía él. Por lo tanto, todo este pueblo incrédulo que oyó las palabras de Cristo, pero que no las aceptó y que no anduvo a la luz de las mismas, fueron rechazados por Cristo. Pero ahora Jesús presenta este asunto de una forma positiva. Él dice: los que creen, los que aceptan, los que confían plenamente en mi evangelio de tal manera que sus vidas son reguladas, controladas completamente por mi evangelio y en consecuencia viven actuando de acuerdo a lo que yo enseño, entonces en los tales se cumplirá lo que ya yo les anuncié en Juan 14, versículo 13. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Y quiero que recuerden un poquito lo que nosotros vimos allá y lo conectemos con lo que Cristo está diciendo aquí. Lo que Él está diciendo es: lo lógico, lo razonable es que aquel que permanece en mí, es decir, aquel en el cual mis preceptos tienen completo control, no pedirá nada que sea contrario a mi voluntad. Y siendo que siempre pide conforme a lo que yo quiero, entonces todo lo que me pida yo se lo voy a dar, porque Él está pidiendo en mi nombre, es decir, de acuerdo a lo que yo he revelado de mí mismo. Y siempre sus oraciones finalizarán diciendo: no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Una persona así recibirá todo lo que le pida al Padre. Y al mismo tiempo, este versículo se convierte en una realidad que nos muestra la gloria de la vida cristiana, porque siempre que el cristiano unido a Cristo se mantiene bebiendo de Cristo y anhelando hacer la voluntad de Cristo, él sabe que tendrá del Padre todo lo que Cristo le quiere dar, y lo que Cristo le quiere dar es la vitalidad para que siempre esté produciendo no frutos, sino mucho fruto para su gloria. Deseo terminar con dos aplicaciones. Creyente profesante, tú que no estás dando frutos para la gloria de Dios, y tú lo sabes. Tú que aún eres esclavo constante de tus pecados. Tú que estás vendido a la carne. Que eres fácilmente seducido por el mundo. Que andas en los engaños del tentador. Tú que aún eres esclavo de la ira. Tú que todavía eres esclavo del desamor, de la falta de perdón, del orgullo, de la vanidad de la mente. Tú que todavía eres esclavo de la inmoralidad, de la mentira, del robo, del chisme, de la calumnia. No te olvides de estas exhortaciones de Cristo. No te olvides de lo que Él hará con las ramas infructuosas.
Él las cortará, se secarán y las quemará. Hermano, tú no extraes la savia del tronco y por lo tanto tampoco devuelves nada a cambio del lugar que ocupas en la iglesia de Cristo. Y te quiero decir esto a la luz de lo que hemos visto hoy. Al menos que te arrepientas, tu final será la destrucción eterna. Es lo que dice Cristo. Un día serás separado de la congregación de los creyentes, de la iglesia visible, y serás echado al fuego eterno, como pámpano que no sirve para nada, marchito y seco. Hermano, presta seria atención a esta advertencia de Cristo, así como los discípulos en el aposento alto le prestaron seria atención. Amado hermano en Cristo, recuerda la enseñanza principal que él quiso dar por medio de la ilustración de la vid y los pámpanos, la unión con él, la permanencia en él, desde el lado de la responsabilidad humana. Para cultivar esta permanencia, hermano, necesitamos orar mucho, leer mucho la Biblia, conocer mucho la doctrina de Cristo, andar a la luz de esa doctrina de Cristo, atender con suma atención y corazones dispuestos la predicación que los pastores de la iglesia donde el Señor te ha puesto te dan semanalmente. Y quiero hacer una aplicación contextual. Puede que suene un poco jocosa, pero lo digo con mucha seriedad. Escuchar más los sermones de pastores de otros rebaños, y hoy día el internet es un medio muy efectivo para eso. Eso no es lo que te ayudará a mantener en unión con Cristo. Pasarla todo el día publicando, compartiendo y dando likes a frases célebres por WhatsApp, Facebook, Twitter y todo eso que hay hoy no te mantendrá en unión con Cristo. Reunirte con otros hermanos de la iglesia para criticar y hablar mal de los pastores, de los diáconos, predicadores u otros hermanos de la iglesia local no te mantendrá en unión con Cristo. Cultiva los medios de gracia, individualmente, familiarmente, congregacionalmente. Cultiva amistades con hermanos y hermanas que te ayudarán a ser más santo, que te ayudarán a permanecer unidos y dependiendo siempre de la vid. Demos gracias al Señor. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio santo. Gracias por estas exhortaciones que a la misma vez están llenas de consuelo. Gracias, Padre, porque tú nos has unido a la vid. Ayúdanos, oh Dios, en esa responsabilidad que nos das bajo tu gracia, a mantenernos dependiendo siempre de ella, a nunca desear por nuestro esfuerzo propio o por alguna vitalidad propia pretender dar frutos para tu gloria, sino que como esas ramas que realmente están unidas a la vid, tú nos lleves en esa conciencia a anhelar aún más, abrazarnos más a esa vid, aferrarnos más a esa vid, como si eso fuera posible. Oh Señor,
y que al mantenernos así dependiendo de Cristo, tú nos lleves a producir frutos, abundante fruto para tu gloria. Que esta sea una iglesia donde cada rama luce hermosa espiritualmente, llena de racimos jugosos para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.